Bueno, buen día a todos. Ya los saludé acá a todos, pero bueno, los que estén mirando, es una alegría poder estar otra vez acá compartiendo acerca de la salud y de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Hoy el tema es rompiendo los prejuicios porque vamos a hablar un poquito, ustedes van a ir viendo. Mi idea es compartir la importancia del tema de salud en la obra misionera, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo primero qué ejemplos de llamados ustedes se acuerdan de la Biblia, llamados específicos a personas puntuales. Abraham. ¿A qué lo llamó Dios a Abraham? Específicamente, ¿a qué lo llamó Dios a Abraham? A salir de una ciudad grande, de comodidades que él tenía, exacto, de su vida social, todo lo que él estaba acostumbrado, Dios lo llama a una edad de más de 60 años que haga ese camino, ¿no? Después Noé, está bueno también ese ejemplo, no lo había puesto. Noé también fue llamado a hacer una tarea especial en un momento especial y en contra de todos, ¿no? De todo el resto. Eliseo, bien. Juan el Bautista, Pablo. Yo hoy les iba a hablar o comentar el llamado de Moisés, ¿sí? Moisés fue llamado en Éxodo 3, 9 al 11, son los tres que quería leer. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios lo llama a que haga una tarea específica y muy difícil, ¿no? Humanamente hablando. Pero Moisés, si ustedes se acuerdan, él estaba capacitado para hacer cosas muy, muy importantes humanamente hablando. Él había sido formado para ser faraón, ¿sí? Elena de White dice en Patriarcas y Profetas que él estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distinguía entre los grandes de todas las edades, y dice que no tenía par como historiador, como poeta, como filósofo, general y legislador. O sea, él tenía el mundo a su alcance, dice. Y fue llamado a dejar todo eso. En Hebreos 11, si ustedes recuerdan, se habla de que Moisés tuvo en poco ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió estar con su pueblo, ¿sí? Y de hacer esa tarea. Entonces, un poquito para comentarles que nosotros, que todos somos llamados a lo mismo, a dejar lo que el mundo nos ofrece y buscar o tratar de ver qué es a lo que Dios nos llama como pueblo. Después especialmente, y cada uno tiene sus dones y va a trabajar según esos dones, pero a todos nos llama a algo en general como pueblo. Dice también Patriarcas y Profetas, en ese mismo capítulo donde habla de Moisés, que en todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esa condición. Si en general buscaban, dice, obtener sabiduría de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos ponemos en sus manos es buscar o tratar de buscar sabiduría de parte de Él. Dice que Dios no le va a dar luz a alguien que está contento con estar en las tinieblas, ¿sí? Y que para recibir esa ayuda tenemos que reconocer nuestra debilidad. Entonces, por eso es que Moisés fue mandado al desierto, a dejar todo eso
de lo cual él estaba acostumbrado a sentirse que se las sabía todas, que ya estaba súper formado, para recibir esa sabiduría que viene de Dios. Por eso está bueno el ejemplo de Noé, el ejemplo de Abraham, que eran personas que, digamos, ya tenían una vida formada y que Dios los llama, los saca de eso, de su comodidad, de sus, ¿no? de las cosas en las que ellos estaban acostumbrados para hacer una tarea específica. Y también tenemos, por ejemplo, el llamado de Israel. Dios llama después al pueblo a hacer una tarea especial, como pueblo, ¿sí? Y dice que, esto está en el Ministerio de Curación, en la página 211, donde dice, en la enseñanza que Dios dio a Israel, la conservación de la salud fue un objeto de particular cuidado, ¿sí? Todos conocemos que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y les da leyes de salud, ¿sí? Les enseña cómo cuidar su salud. Y dice que no solo en sus servicios religiosos, sino en todos los asuntos de la vida diaria, los israelitas observaban la distinción entre lo puro y lo impuro. Dios les había enseñado, no solo en el servicio religioso, ¿sí? Sino también en cuanto a su estilo de vida. Dios llamó a Israel a ser independiente también. No sé si se acuerdan, cuando el faraón, en el momento, después de que pasa un tiempo con José y su familia en Egipto, al faraón le empieza a molestar algo de los israelitas, a los que vienen después, ¿no? ¿Se acuerdan qué era lo que les molestaba al faraón de ellos? Que lo cuenta un poco. ¿La comida? Hay algo puntual que dice, está bueno, lo dice Elena, y que es lo que le molesta al sistema también. Le va a molestar o le están ya empezando a molestar de muchos de nosotros, ¿sí? Dice que, ¿cómo? ¿Las leyes? Sí, bueno, es una parte, ¿por qué? Porque eso significaba que ellos eran independientes, ¿sí? Eso era lo que les molestaba al faraón. Dice, el rey y sus consejeros habían esperado someter a los israelitas mediante arduos trabajos y de esa manera disminuir su número y sofocar su espíritu independiente. O sea, ellos se manejaban de una forma que no era la de los egipcios, ¿sí? Entonces, ustedes van viendo ciertas cosas, salir de las ciudades, ser independiente, tener cuidado de la salud, ¿sí? Eso era lo que distinguía al pueblo de Israel. Y también lo llamó a alimentarse sanamente. Todos conocemos, por ejemplo, en Levítico, que está específicamente la distinción de los animales que ellos podían consumir y los que no consumieran grasa animal, sangre, todas esas cosas puntuales, y lo que charlábamos ayer de Génesis 1:29, que es el ideal, ¿no? Consumir alimentos basados en plantas. Al principio no había sido así. Exacto. Dios era Dios permitió eso después. sin muerte, sin Exacto, nada, exactamente, realmente. tal cual. Entonces, esto estaba dentro del plan de Dios, el llamado a todo eso, y llamó primero a personas puntuales que fueron líderes de ese pueblo que después iba a compartirlo con otras personas, ¿no? Eso sabemos por la historia, por la Biblia, que no fue así, que ellos después fueron adoptando las costumbres paganas y fueron perdiendo muchas de de todos estos consejos que Dios les había dado para tener una vida más feliz. Y nuestro llamado, dice el deseado de toda la gente, en la página 162, dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, en la página 62, dice que hemos llegado a un tiempo cuando todo miembro de iglesia debe actuar en la obra médico-misionera. Entonces, es un poquito introducirlos. ¿Cuál es el llamado al que Dios valga la redundancia, nos llama? Es a hacer esta obra médico-misionera. Ella dice que el mundo es un lazareto lleno de víctimas, tanto de enfermedades físicas como espirituales. Por doquiera la gente está pereciendo por falta de conocimiento de verdades que a nosotros nos han sido encomendadas. Los miembros de la Iglesia necesitan despertar y darse cuenta de su responsabilidad
impartir estas verdades. Tenemos que trabajar como misioneros médicos evangélicos, ¿sí? O sea que el llamado es para todos, no es para los médicos y los enfermeros, es para todos. Entonces todos tenemos que conocer cosas básicas y sencillas para ayudar a alguien que esté pasando por algún problema de salud. Y lo principal es la alimentación, ¿sí? Eso es con lo que vos vas a poder ayudar a tu vecino, vas a poder ayudar a un familiar, compartiendo el tema de la salud. ¿Y qué es, cuál es entonces la obra que va a romper los prejuicios? Y ese es como el centro de lo que yo les quería compartir hoy. Lo que dice la hermana White, ¿cuál piensan ustedes que es la tarea que rompería cualquier prejuicio que tenga otra persona contra el mensaje, contra la Biblia, contra un hermano y otro que está peleado, por ejemplo, ¿no? Que piensa igual pero que se pelearon por algún motivo? ¿Qué es lo que podría ablandar el corazón de esa persona? Exacto. Ella, exactamente. Ella dice que la obra médico-misionera debe tener representantes en todas nuestras ciudades, debe abrirse centros y establecerse misiones siguiendo lineamientos correctos. Los ministros del Evangelio deben unirse con la obra médico-misionera, la que siempre se me ha presentado como la labor que debe romper el prejuicio que existe en el mundo contra la verdad. O sea, no, las dos cosas separadas no sirven, ¿no? Ni que yo quiera hacer obra solo médico-misionera, ni que se quiera solamente compartir el Evangelio. O sea, las cosas tienen que ir juntas porque es la forma en la que trabajaba Cristo, ¿sí? Y esa es la única que va a dar éxito, y eso es lo que dice el Ministerio de Curación. El Ministerio de Curación dice que solo el método de Cristo, esta es una cita muy conocida, será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien quería hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, ven y sígueme. Eso está en la página 102 del Ministerio de Curación. Entonces yo les quería contar una historia, no sé si lo van a ver, capaz que no creo ni que lo vean, ¿no? Bueno, yo les había buscado una fotito de un pastor metodista que se llamaba Richard Allen. Él vivió en el año 1760 hasta el año 1831. Era un esclavo, era un hombre de color, ¿sí? Que bueno, había sido vendido como esclavo desde chiquito, desde que nació. Y su amo llegó a comprender por la predicación de pastores metodistas que la esclavitud estaba mal, y entonces le dio la posibilidad a este hombre y a su hermano de comprar su libertad. O sea, él le dijo, yo te voy a dar la libertad, pero vos tenés que trabajar para eso. Entonces, él trabaja, le dice un monto, que era el valor por el cual él había pagado por ese esclavo, y él hace el trabajo de juntar ese dinero que le habría llevado más de 5 años, lo hace en 3 años. Trabaja para comprar su libertad. Cuando gana su libertad, él le dice a su amo que ahora iba a servir a su otro amo. Y el hombre no entiende, le dice, ¿cómo que te vas a ir a servir a tu otro amo? Dice, sí, quiero ser pastor y quiero predicar. Entonces se va, empieza a predicar, hace toda una tarea misionera y llega a Filadelfia, que es el lugar donde él se asienta, y empieza a trabajar como pastor. Pero el tema del racismo era tan fuerte que el ministro, el que estaba como líder de esa denominación, lo dejaba solo predicar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana era el tiempo en el que podían juntarse los hombres y mujeres de color que eran libres o que bueno, les daban un rato para ir a sus cultos. Era solamente entre las 5 y las 6 de la mañana, algo así. Y entonces él tiene muchos choques con este hombre no lo consideraba pastor, lo maltrataba, bueno, hasta el punto que los termina echando de su iglesia y ellos se arman una iglesia enfrente.
Y esto, entre medio que pasa todo esto y que ellos reciben tanta discriminación y maltrato dentro de su misma denominación, aparece una epidemia de fiebre amarilla muy importante que hubo en Estados Unidos en el año 1793, que mata a más de 50.000 personas en Filadelfia. Y lo que se creía en esa época era que los hombres negros no contraían la enfermedad, que pensaban que eran inmunes a la fiebre amarilla, no sabían de dónde aparecía, que el mosquito las transmitía. Y le piden que ellos asistan a la gente blanca, ¿sí? Entonces, a este hombre lo mandan a Richard, piden que asista al líder de su iglesia metodista que lo maltrataba, que, bueno, que lo había echado de su propia iglesia. Y entonces, cuando este otro hombre se da cuenta de quién es el que los está asistiendo, cambia totalmente su actitud al punto de que lo reconoce como pastor, le permite tener su propia iglesia y bueno, arreglan, hacen las paces y se perdonan, ¿no? ¿A qué voy con esta historia? A mostrarles que siempre el tema de hacerle el bien al otro, la obra médico-misionera, es la que rompe los prejuicios. En este caso, este hombre llegó a ser médico, cirujano, este pastor, ¿no? Además de ser pastor de la iglesia metodista. Entonces, Dios nos llama a que trabajemos con lo que tenemos en nuestra mano. Dios le dijo a Moisés, bueno, anda a sacar al pueblo de Egipto, no sé hablar, empieza a poner un montón de excusas. Y entonces le dice lo siguiente, que está en Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 4, Dios le dice a Moisés, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y bueno, y ahí empieza lo de que él echa la vara y se transforma en una serpiente y le empieza a mostrar un montón de señales que él le iba a mostrar a los israelitas. Pero la expresión, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenés a tu mano para trabajar, para hacer alguna cosa para Dios? A veces esperamos tener cosas grandes o tener una institución o tener un lugar, y no estamos haciendo las cosas con lo que tenemos a la mano, ¿sí? Entonces, Dios no nos va a dar más si no trabajamos con lo que tenemos, ¿sí? Él dice que comencemos, dice Elena de White, en el Ministerio de la Bondad, capítulo 14, dice, en nuestro propio vecindario, o sea, con los que tenemos al lado. La obra médico-misionera va a abrir muchas puertas delante del verdadero reformador. No es necesario esperar a ser llamado a algún lugar lejano para ayudar a los demás. Donde quiera estemos, podemos empezar. Se presentan ocasiones para todos. Emprendamos el trabajo del cual somos responsables, la obra que debe hacerse en nuestra casa y en nuestro vecindario. Entonces arranquemos ahí y después Dios va a empezar a dar más pacientes, más pacientes. Bueno, Irma puede contar, ¿no? En el vecindario que me contaste ayer, el testimonio de este hombre. Sí. Así que cuando les acontece algo, ya me llaman. Ya saben a quién, sí. Entonces, nosotros tenemos que, dice que no tenemos que mirar al lado nuestro para ver quiénes más están listos. O sea, a ver quién está haciendo. Ah, Leandro no hace, entonces, no sé. Y él no hace y el otro no hace, entonces yo es como que nadie me ayuda, no puedo hacer esto solo. Entonces dice que no tenemos que mirar al que está al lado nuestro. Dice, si somos verdaderamente consagrados, Dios traerá la verdad por nuestro ministerio a otras personas, de las que podrá servirse para comunicar la luz a un buen número de aquellos que andan a tientas en tinieblas. O sea que Dios va a ir ya trayendo ayudadores para que podamos hacer esa tarea, ¿sí? Pero tenemos que arrancar. De casa en casa, dice que aquellos que se ocupan en la obra de casa en casa van a encontrar oportunidades para servir de muchas maneras. Orar por los enfermos, hacer todo lo que esté a su alcance para aliviar su sufrimiento,
nuestro Salvador iba de casa en casa. Esa era la tarea que él hacía, ¿sí? Y lo que Dios nos dice es que se necesitan, como les leí hace un ratito, evangelistas, médicos, misioneros, ¿sí? Que traten a los enfermos con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y a prevenir la enfermedad. Bueno, lo más importante es que les enseñes a cómo tienen que ellos vivir para que no se enfermen, ¿sí? Y si viene la enfermedad, buscar la causa. A ver, ¿y por qué pasó esto? Obviamente, si es algo accidental, bueno, obviamente vamos a tener que recurrir a la medicina de emergencia, ¿sí? Pero la mayoría de los problemas de salud es por nuestro mal estilo de vida. Entonces, si yo le enseño al otro y le digo, mira, si desayunas así, si almorzas esto, si haces estas combinaciones, haces ejercicio, tomas agua, tomas sol, no te vas a enfermar de la misma forma, ¿sí? Y Dios nos desafía a esto, nos desafía a que nosotros trabajemos con lo que tenemos a la mano y nos da promesas también, ¿sí? Eso está en Isaías 42, 6 y 7, ese es a nuestro llamado, ¿sí? Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muchos de estos presos son aquellos que hoy no están en una cárcel encerrados, pero ellos mismos están encerrados o quizá en su estilo de vida, en trabajos que los agotan, en deudas, un montón de cosas que no saben cómo salirse y que uno tiene consejos bíblicos que le puede decir, mira, si haces esto, si descansas un día a la semana, vas a ver las bendiciones. Si no gastas plata en esto y esto y esto que te hace mal, vas a tener plata para resolver esta otra cosa. Y así cosas que para nosotros son obvias, para el resto no lo son. Entonces vamos a poder cumplir con esto. Dios nos va a usar para que podamos liberar a muchos presos de la cárcel, ¿sí? O de rencores, de cosas que no pueden perdonar. Todo eso que lleva a la enfermedad. ¿Sí? 9 de cada 10 enfermedades vienen de acá. No es tanto lo otro, es la mente, ¿sí? Y en Zacarías 8:23, Zacarías 8:23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces eso es una promesa de que, claro, una profecía y una promesa de que muchas personas, cuando nosotros empecemos a hacer la obra a la que Él nos ha llamado, nos van a venir a buscar para que les enseñemos, para que les mostremos, ¿no? Aunque dice también que todos van a ser enseñados por Dios, así que quizá mucho no vamos a tener que hacer, va a ser más fácil de lo que pensamos. Para terminar quería compartirles, sí. Que tomarse el manto del judío es asirse de lo que él nos dio, porque el manto que tenemos es su justicia. Claro, entonces, tal cual. ¿Cómo sabes que Dios está con ustedes? Pues están tomando ese manto. Tal cual. El mensaje de justificación por la fe. ¿No? El mensaje de justificación por la fe, el que van a aceptar. De la justicia de Dios en ellos. Dice Elena que los israelitas no cumplieron con ese propósito que Dios tenía para ellos y por lo tanto no recibieron las bendiciones que hubieran podido ser suyas. Pero en José, Daniel
Moisés, Eliseo, que lo nombró Leo, y en otros muchos tenemos nobles ejemplos de los resultados del verdadero plan para nuestra vida. La misma fidelidad va a producir hoy los mismos resultados. Eso está en la página 217 del Ministerio de Curación. Entonces, si bien como pueblo ellos no cumplieron, sí, individualmente hubieron muchas personas que fueron fieles y fíjense los resultados, ¿no? Daniel, tenemos un testimonio impresionante que terminó convirtiendo al rey más importante de la potencia mundial, ¿sí? Entonces, bueno, podemos nosotros, siendo fieles en lo poco, que Dios nos use, ¿sí? Amén. Así que bueno, ese era mi... Amén. Bueno, mire, ¿querés Los materiales. ¿Orar? Sí, obvio. donde estemos? ¿Te pueden ponerse de rodillas? Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de sol. Te queremos pedir que estés con nosotros durante esta jornada, que bendigas todas las reuniones y que nos ayudes a poder cumplir con ese propósito que tienes para nosotros, de llevar adelante la tarea médico-misionera para que podamos ser un ejemplo y también podamos, en primer lugar, ayudar a aquellos que todavía no te conocen. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.